Bienvenidos al Garaje de Gonzalo. En el episodio de hoy, Ingmar Ressler, un cardiólogo único. Conversamos sobre su camino hasta convertirse en el doctor del corazón, el sentido de la vida y la muerte, y qué es lo que viene para la vida humana en los próximos años. ¿Cómo estáis? Bien, pues aquí, muchas gracias por la invitación, una invitación especial, primera vez en mi vida que estoy en un podcast. Y me habíais contado que querías hacer uno, pero te lo había impedido tu profesión, digamos. Complicado, uno tiene intereses diversos, entonces en algún momento, y en esta cuestión, en esta vorágine de la media digital, en algún momento se me ocurrieron ideas entretenidas, pero del momento en que uno en esta profesión trabaja con personas, es difícil separar las aguas y a veces hay que mantener siempre, no sé, pues, el rol que uno tiene en esta sociedad en la que está, y mi rol es de doctor todavía. Aunque me habría encantado haber hecho algún par de experimentos, fundamentalmente, tú sabés, por el tema de los autos, tenía ciertas ideas entretenidas, pero han ido quedando un poquito en el baúl, por ahora. Oye, gracias por venir. De verdad es un lujo para mí tener a alguien como tú en nuestro show. Y también te quería dar las gracias por salvar a mi papá. Aunque no vamos a entrar en profundidad en eso, pero gracias. Y yo quería ser justo y decirte que a tu papá lo salvó todo un equipo gigante de muchas personas, dentro de las cuales estaba yo, que fue con la que más conversaste, pero somos un equipo, nosotros trabajamos en equipo y eso a veces es bueno dejarlo súper en claro. Y tengo la suerte de trabajar en un equipo muy grato y muy completo desde todo punto de vista, humano, profesional, técnico. Así que Vamos a eso, tu historia. bueno, ¿Quién es Ingmar Ressler? ¿Está bien pronunciado? está bien pronunciado. Sí. ¿Y cómo llegaste a ser el doctor del corazón? Mira, la historia, como todo, y siempre lo digo, es una historia divertida que tiene sus anécdotas. Yo de chico, como todos, todo el mundo cuenta lo mismo. Si te das cuenta, todo el mundo dice, no, yo de chico fui mal alumno, yo de chico era desordenado. Es como la gracia eso. ¿Ah? ¿Mm? Pero en este caso era verdad. Era tremendamente complicado. En mi tiempo no se llamaba déficit atencional, se llamaba hiperquinesia. Los niños eran hiperkinéticos, daban Ritalin. A mí no me dieron ninguno de esos remedios y no me impusieron muchas obligaciones reales de disciplina. Estaba en un colegio tremendamente disciplinario igual. ¿El alemán? No, yo estuve en el Grange en mis primeros años y terminé mi educación en el Colegio San Ignacio. Mm. Y mi vida pasó como buen cabro de hoy con déficit atencional por diversos gustos, aficiones y cosas y proyectos profesionales. Y lo que finalmente me tocó mucho fue la música. A mí siempre me gustó mucho la música, estaba en clases de piano desde que era chico y tenía un poco esta noción de querer estudiar música inicialmente. Y estaba en clases de música y una de las primeras señales para saber cuándo retirarte es que yo me acuerdo que estaba en clase y llevaba 6 años Espérate, ¿saber cuándo retirarte? Era que, del piano, claro, no voy a ser pianista. claro, Ya, buenísimo. en donde llevaba 6, 7 años, ponte tú, y entraban niños que llevaban 1 año tocando piano y ya me llevaban kilómetro y medio de distancia en la agilidad, en la técnica, en la ejecución, en todo. O sea, que tú en un momento de la vida cachai que no eres el pequeño Mozart. Sí. Y aunque es un poquito desilusionante, Sí. Porque te eh, gusta todavía. me sigue gustando y tengo un piano y toco, hago algo de piano también, pero nunca en ese nivel. Así que ahí ya alrededor de primero medio me di cuenta que no iba a ser concertista en piano, ni iba a poder entrar al conservatorio, porque uno, si es sincero consigo mismo, sabe más o menos dónde están las limitaciones, porque es una profesión esa que requiere muchísima disciplina, mucho trabajo, pero tenéis que tener talento, un talento que yo no tenía. Pero ¿sabes lo que encuentro interesante ahí? Que tan chico Mm. ya estabais pensando en el conservatorio, ya estabais pensando en una carrera siendo pianista. Yo creo que un poquitito también heredado de los gustos de mi papá. Mi papá un melómano, un gallo que disfruta mucho la música clásica, me lo transmitió, Mm. de ahí viene eso. Eh, pero lo que pasa es que en este mundo también, o sea, el ser humano tiene esto de esta suerte como de vanidad, una vanidad especial que de repente tú decís, bueno, es tanta la vanidad que ni siquiera quiero exponerme al fracaso. Mm. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a dejar el piano, pasé después por todo lo demás, guitarra, pero ahí me di cuenta que tenía que alguna profesión empezar a pensarla. Y siempre fue por la parte humanística, fíjate. Y acá viene la Mira, anécdota. Porque la verdad que pasé por todo, la abogacía, la sociología, incluso cuestiones más humanistas como la filosofía, pero espérate, en, esto en- todavía en la educación. en el colegio de Grange. Y me puse muy humanista, muy Mm. reflexivo acerca de las cuestiones, al punto que me fui al colegio buscando nuevos horizontes y nuevas.
y nuevas ideas. Y ahí fui a dar al Colegio San Ignacio por una sucesión de anécdotas también. Y un amigo mío, gran amigo hasta el día de hoy, un día conversando, él había entrado a estudiar ingeniería civil a la Universidad de Chile, y yo iba un año detrás de él, y yo estaba en esta suerte como de tribulación, sin muy buenas notas. Recién había empezado a remontar las notas en tercero medio. Me dice, bueno, si estáis tan complicado, me dice, y me hace la siguiente pregunta, que es una pregunta que yo se la hago ahora a todo el mundo. Me dice, pero si tú tuvieras una varita mágica, me dice, en donde no tuvierais que estudiar, no tuvierais que hacer absolutamente nada, sencillamente tomar la varita y decir, quiero esta profesión, y en ese mismo instante te conviertes en algo, ¿qué es lo que pedirías? Una por una oportunidad. Yo le digo, yo creo que querría ser doctor. Bueno, me dice, entonces todo lo demás es flojera, me dice. Y fue tan hondo lo que me caló que en ese instante yo cambió mi vida. Me transformé en un alumno súper mateo, súper regular. Empecé a estudiar muchísimo, a recuperar el tiempo perdido. La biología es el ramo Perdón, difícil. ¿en qué edad o curso te hizo esta Tercero pregunta? medio. Tercero medio. Y tuve que cambiar todos mis planes, empezar a estudiar como había estudiado nunca antes. Mm. En mis tiempos habían 6 facultades de medicina, nada más, y había una universidad privada que era la Universidad de los Andes. Di mi prueba, me fue muy, muy bien. Me tocaba por ese tiempo haber migrado a provincia. En ese tiempo la gente se iba a estudiar a Concepción, a Temuco, a Valdivia, a la Universidad Austral, porque eran 6 facultades. Y en esa deliberación estaba, porque no me alcanzaba para la Católica ni para Chile, porque por razones, por las notas, básicamente. Pero Sí. me iba muy bien, me alcanzaba para haber postulado alguna de las otras, y en eso aparece alguien y me presenta este proyecto que era la Universidad de los Andes, que en esos tiempos, hoy día uno la ve, ¿no es cierto? Tuve una cuestión que parece la Universidad de Heidelberg, pero Yo estuve ahí. la verdad es que cuando yo partí, el año 1991, era una especie de palacete que estaba en el centro, que era el Palacio Pibonca, al frente de la iglesia de San Lázaro. Y creo que partió solo con leyes, ¿o no? Partió eso en Bustamante, leyes, y después veníamos nosotros, que éramos medicina Ya. y filosofía. Bueno, cuestión bien al estilo de la universidad. Y me invitan a conocerla, me presentan un par de profes que eran viejos próceres, digamos, Ujú. importantes, y tomo la decisión de quedarme, ¿no? Que es una cuestión que ha sido siempre bien característica en mí, así ser como early adopter. Pionero. Sí, Sí. me tomo el riesgo. Y me quedé, bueno, y fue un poco triste porque mi papá era académico de la Universidad de Chile. Mi sueño era haber estudiado en la Chile, en El Salvador, el hospital donde yo iba a jugar cuando era chico. Pero no se dieron las cosas y decidí jugármela y partir el tiro en vez de intentarlo una vez más. Y la verdad que fue una buena decisión. En retrospectiva, estoy tremendamente agradecido de mi centro donde me formé. La Universidad de los Andes para mí fue tremendamente importante. Marcó muchas partes de mi formación humana, primero que nada, y también como médico, Mm. en términos que noto hasta el día de hoy. Tiene ¿No? una, Hay un sello. un Hay un sello sello. bien teológico y filosófico. Sí, y fíjate que esta cuestión es importante, porque la gente dice, no, que la Universidad de Lupus. No, es que el sello teológico lo que te hace, lo que me entregó a mí fue cierto grado de disciplina ético-moral, si tú lo quieres, no porque yo sea el más de lo ético, sino porque tengo esa sensación de que hay que observar, y porque nos pasaron bastantes anécdotas también, digamos, Ujú. Ese componente de la medicina de manera particular. Y que hoy por hoy es tan importante, porque hoy ya no somos 6 facultades, hoy día hay, no sé, 30, 40 facultades de medicina. Por supuesto, cuando eso sucede, ¿no es cierto?, los umbrales en todo orden de cosas pueden bajar un poco y hay que estar atento y hay que saber comportarse y enseñar a los demás a cómo comportarse, a cómo actuar. Entonces yo tengo la verdad el más profundo de los agradecimientos por mi centro formador. Y creo que si tuviera que tomar la decisión de nuevo, hoy volvería a estudiar donde mismo. Y es más, mi hija que está luchando por entrar a medicina, para mí sería realmente un bonito premio que estuviera ahí. En eso estamos. Buenísimo. Y quiero ¿Cómo volver. llegas a ser cardiólogo? Es la otra Sí, pregunta. sí. Aquí viene la parte más entretenida. Pero espera. Antes que pasemos ¿Sí? justo a la parte de cardiología. En el momento en que tu amigo te hace esa pregunta a la varita mágica ¿Sí? y estaba ahí tan enfocado en la parte humanista,
¿Qué te hizo cambiar de...? Lo que pasa es que uno tiene algo, uno tiene un Pepe Grillo, pues tú sabés en el fondo de tu corazón que hay cosas que te gustan y que no las hay hecho, no porque no queráis, digamos, ejecutar la tarea, sino porque te tenéis susto a las dificultades nomás. ¿Ah? Y sabéis que era una empresa titánica, que la biología es una cuestión compleja porque finalmente no es solo virtudes, habilidades e inteligencia, también es sacrificio y aprender cosas, muchas de ellas prácticamente como si fueran poesías larguísimas, ¿te das cuenta? Mm. Entonces, es un gran desafío gigante. La gente se aterroriza porque los nombres son raros, pero había que hacerlo. Pero si lo ampliamos a un concepto más general, ¿Mm? que me quiero tomar de una cosa que dijiste que es bien importante, creo. En el fondo del corazón todos sabemos lo que tenemos o queremos hacer, pero hay un miedo que probablemente no estamos dispuestos a pagar. Hay un miedo a asumir tareas difíciles, creo yo, siempre. Siempre uno... no quiero ocupar el lugar común, ¿no es cierto?, la muletilla, la zona de confort, pero es verdad que existe. ¿Ah? Mm. Es verdad que existe un lugar en donde uno está suficientemente cómodo y las cosas pueden seguir pasando más o menos bien. Y eso es peligroso porque te puede llevar a renunciar a los sueños, creo yo. Y si tú lo piensas bien, fue lo mismo que pasó en el piano. Tal vez lo que tendría que haber hecho yo era haber duplicado el sacrificio, haberme sacado la idea de la cabeza de que existe un componente mágico. Lo que pasa es que sé que en el arte, uno sabe bastante bien que en el arte sí existe alguna cuota que no depende de nosotros. O sea, Tiene esa magia. si no, bastaría solo con disciplina para tener, para ser virtuoso y la verdad que no es así. Pero en el resto de los oficios sí basta con solo disciplina. ¿Ah? O sea, sí. Los médicos no son personas particularmente inteligentes, son personas que han optado por hacer un sacrificio que de repente, como muchas otras profesiones, pero no es una carrera en donde se requiera un talento muy particular. Tú ves de todo, como en cualquier otro oficio. ¿Ah? Lo que pasa es que eran pocos cupos y seleccionáis un poquito más. Por lo tanto, no tenéis que ser un gallo virtuoso para ser médico. Probablemente la única virtud que tienes que tener es asumir ciertos sacrificios que otros a esa misma edad no asumen. Y mucha disciplina. Y mucha disciplina, sí, mucha disciplina. De repente más de la que uno cree que puede tener, digamos. ¿Eh? Sí. Entonces, entraste a la facultad de la Y universidad. ahí viene una serie de acontecimientos. Porque ¿Cómo llegaste al corazón? nunca quise ser cardiólogo. Y si tú me preguntas a mí, siempre hice el quite, pero nunca me gustó. Y aquí sí que esto es verdad. Y esta es la segunda gran enseñanza. A ver. Comencé medicina viendo algunas películas. Me acuerdo que vi una película que se llamaba Flatliners, de unos estudiantes de medicina que eran como anestesiólogos, se anestesiaban hasta que se morían para ver cómo era la muerte. Y qué es lo que, disculpa, y qué es lo que ¿Se llama sentí. Flatliners? Claro, y qué es lo que sentían con Kevin Bacon, con Kiefer Sutherland, una película bien taquillera, Ya. que todos los que estudiaban medicina la veían. Entonces en ese momento yo dije, ya, te quiero ser anestesiólogo también. Entonces, así partí. Entonces después aprendí un poco de la psiquiatría, quise ser psiquiatra, hasta que finalmente derivé en una de las áreas que más me gustó de la medicina, que fue la infectología. Época en donde el SIDA estaba ahí. Como partiendo y era. No, ya estaba campeando el SIDA, estaba campeando la triterapia, las terapias eficientes, estaba surgiendo los temas de la resistencia antibiótica, de bacterias nuevas y más violentas, de las infecciones intrahospitalarias. Y siempre me llamó mucho la atención. Tuve un gran amigo y mentor que fue Jorge Segovia en el Hospital de la Fuerza Aérea, que me enseñó harto. Y la verdad es que quise ser infectólogo. Esa fue lo que más me motivó durante casi toda mi formación, desde el tercer o cuarto año de medicina hasta sexto. O sea, en tu primer gran paso por la medicina, estaba enfocado en la infectología. Estaba enfocado en la infectología. Ya. Era lo que más me gustaba. Habiendo pasado por las cosas de cuando tú eres más niño, que querís ser anestesiólogo, psiquiatra, cardiocirujano, todas las cosas posibles había y por haber te van a llamar la atención. Pero lo que realmente decantó fue la infectología, fundamentalmente por lo que representaba en ese momento, por el desafío, por lo interesante que era el comportamiento de las infecciones, tanto bacterianas, virales, parasitarias. Me gustaba muchísimo. Era bien memorión para eso, era capaz de aprenderme todos los bichos, todos los antibióticos, todo. Pero particularmente la curiosidad, ¿dónde estaba la brújula curiosidad? ¿Y qué te llamaba la atención? ¿Las bacterias? El cómo interactúan con el cuerpo? ¿Cómo las podemos atacar con un antibiótico? ¿Qué pasaba en tu cabeza que tu foco estaba tan ahí? Mira, como todas las historias parten por anécdotas divertidas e insignificantes. Me encontré un librito chiquitito que es un manual de terapia antimicrobiana, que es como una especie de libretita como esa que tienes tú ahí, que se llama el Sanford Guide. Y a todo el mundo le costaba cuando estás en tercer año o cuarto año aprenderte los antibióticos y las bacterias. Y yo un día aburrido en el patio del hospital,
empecé a aprenderme, dije, ya, qué sé yo, esta bacteria y estos son los grupos antibióticos que le sirven. Tiene un cuadradito y cada página tenía diferentes cuadraditos. Y de repente me di cuenta que como pasatiempo me lo empezaba a aprender y en algún instante me lo empecé a aprender muy bien. Y llegó el momento en donde me aprendía eso y no solo eso, sino que los antibióticos alternativos y los tipos de resistencia antibiótica. Y me di cuenta que me gustaba, que me empezaron a preguntar mis compañeros. Entonces, cada vez me hice más asiduo al tema. Y por una cosa que es como una tontera, terminé dedicándome bastante a eso durante la formación. Y así fue como en el fondo finalmente hice mi internado electivo en infectología, justamente con Jorge Segovia en el Hospital de la Fuerza Aérea en ese tiempo, de donde aprendí muchísimo. Pero el tiempo pasa y uno va creciendo y me fui dando cuenta de que si bien esto me encantaba, faltaban algunas cosas. Y acá viene la parte la segunda parte de la historia. Faltaban algunas cosas de procedimiento, me gustaba hacer algunas cosas con las manos. Y entonces fue cuando tomé la decisión de que infectología no podía ser lo mío, que estaba muy restringido, ¿Era como que más de laboratorio? era O más no? del hospital, iba a tener poca consulta, del punto de vista, tal vez, si uno lo quiere, económico, iba a estar un poquito más apretado. Era una pega que requería un poco más de sacrificio que no estaba seguro si se quería dar. Entonces, en ese escenario fue que dije, bueno, ¿qué cosa se parece? Que tiene un poco de infectología, pero que tiene también clínica, que tiene algunos que otro procedimiento. Entonces, decidí que tal vez el camino estaba por la gastroenterología. Todavía no llegamos. Eso ya en los últimos años, al Mm. final. Y bueno, todo estaba dado, las cosas estaban más o menos listas, había conocido buenos grupos de gastroenterólogos, tenía más o menos las condiciones para entrar. Y para no darte la lata, Está buena la historia, estoy pegado. al momento de la postulación, ¿Mm? cuando yo pensaba que era una carrera ganada, resulta que dan las postulaciones para donde yo estaba postulando como becario y resulta que no me gané la beca, que fue un balde de agua fría gigantesco, y quedé sin beca. Por supuesto, eso trae un duelo, una ¿Qué? pataleta de por medio. Paréntesis, para la gente que no entiende. ¿Qué significa quedarse sin beca en el mundo de la medicina o de la La- odontología, en este caso? en la medicina en particular, los procesos formativos son, yo diría básicamente tres. Uno, el pregrado, que es cuando te transformas en médico cirujano, que es el médico general. Ujú. Segundo, las grandes especialidades que se dividen en básicamente medicina interna, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría. Y después la subespecialidad, que Perfecto. son básicamente las que derivan de la medicina interna, Ujú. las que derivan de la cirugía y las de la pediatría y las de por ejemplo, medicina interna deriva cardiología, broncopulmonar, gastroenterología, infectología, etcétera. Me salté un pedazo acá, por eso puede no haberse entendido. Yo Mm. terminé el internado, ¿no es cierto? Y me metí a hacer medicina interna primero. Mm. Primero fui internista, ese fue el error, que no Ya. les conté eso. Eh, Primero hice mi beca de medicina interna, como cualquier persona que quiere elegir una de estas grandes especialidades, porque básicamente yo era más clínico que quirúrgico. Y en ese periodo fue cuando yo quería hacer, ya estaba decidido que iba a hacer la subespecialidad de infectología y al final me arrepiento y tomo la decisión de ir a gastroenterología. Ujú. Estamos hablando de la subespecialidad aquí. Y ahí fue que no me gané mi beca de subespecialidad y quedé un poquitito en el aire, con una gran decepción, una gran frustración. Eh, y por esas cosas de la vida alguien me llama, que está a cargo del departamento posgrado en ese tiempo lo que era la Universidad del Paraíso, y me dice, Ingmar, sabemos que estáis sin beca, nosotros queremos ofrecerte la beca de cardiología. No importa quién fue una persona a la que quiero mucho, pero por razones obvias la voy a mantener en anonimato. Y le digo, mire Doc, le digo yo, la verdad es que usted sabe, se lo agradezco, pero a mí la cardiología, la verdad que no es lo que me gusta, no me No se me ha gusta pasado mucho. por la cabeza todavía, incluso. Para nada. De hecho, en la beca de medicina interna le hacía un poquito el quite. Mm. Y me insistió, él me tenía mucho cariño, entonces me insistió varias veces. Y un colega que estaba conmigo al lado, que no era de otro hospital, me pregunta qué pasa. Estábamos hablando con los primeros celulares en ese tiempo. Entonces le digo, no, que me están ofreciendo una beca. ¿Qué beca? De cardiología. Y me pregunta, ¿y qué está haciendo? ¿Por qué no la.? No? Porque no sé, no me gusta. Entonces el gallo me dice lo siguiente: acéptala primero y vótala después, me dice. Segundo consejo.
Primer consejo fue No la sé si, varita no sé y el si, segundo sí, es ese, tómalo, tómalo y y después ve. Que fue un consejo que otra persona me dio alguna vez, todos los dulces a la boca y después sacáis los que no te gustan. Es medio irresponsable, pero lo seguí. Y fue un momento crítico, porque la verdad es que entré a una beca de una especialidad para la que no estaba preparado, no me gustaba y fuiste mucho. a Valparaíso. Fui, asumí mi beca, era una beca multicéntrica, pasábamos por muchos hospitales distintos. Ujú. Y comencé en un hospital en donde me conocían y todo el mundo que me conocía sabía que yo quería ser infectólogo o eventualmente gastroenterólogo y de repente aparecía en el departamento de cardiología, lo cual era bastante estresante para mí. Claramente era una situación anómala. Eh, Todo me resultó bastante difícil en un inicio. Nunca estuve muy seguro hasta que me tocó llegar a las dependencias de eh, cardiología intervencional o hemodinamia del hospital militar, siendo cabro recién entrado a la beca. Y conocí a quien ya no está con nosotros, que es Beltrán González. Me metía en el subterráneo de cardiología porque ahí había una cafetera y uno podía sacar café gratis. Era un cuchitril en realidad, pero muy, muy cálido. Entonces me hice amigo como de la enfermera, del auxiliar, porque iba conversando con ellos y en algún instante Todo por el café. estaba tomándome un café y aparece Beltrán, a quien le mando un saludo donde quiera que esté, yo estoy seguro que está en el cielo, y, y me dice, gringo, me dice, ¿te podéis vestir para que me ayudes a estudiar un paciente? Me está invitando a entrar a un pabellón de hemodinamia, de cardiología intervencional, donde se ponen los stents. Y ese momento cambió mi vida, porque ahí me empezó a gustar la cardiología. Perdón la ignorancia, pero el stent es la mallita que va Es encima. la mallita que pones por dentro de las arterias para poder devolverle la irrigación a una arteria del corazón que está media tapada. Entonces lo acompañé, encontré que el procedimiento era fantástico, que el ambiente era el descueve y finalmente me reencanté fíjate que con el grupo humano, primero que nada, después con el ambiente del lugar, Como con el equipo de la con el cirugía. equipo, con la tecnología que está involucrada. ¿Mm? Y de ahí fue todo como por un tubo. ¿Ah? Seguí con ellos, siempre muy avecindado al área de la cardiología intervencional, que dicho, aprovecho de decir al tiro que no me dedico a eso en la actualidad, porque la historia sigue. Y terminé mi beca muy bien, lo pasé muy bien formándome como cardiólogo, y me quedé justamente con el doctor González y con el doctor Pumarino en el hospital militar, entrenándome en esa área de la cardiología. Y después de un tiempo trabajé con ellos y decidí dar un paso en mi vida que fue importante. Estaba cansado. Yo fui papá súper joven con mi señora. Tenemos 3 hijos, uno de 26, otro de 25 y otra de 20. Mm. Yo tengo 51 años. Así que fui papá durante la beca. Tuve que asumir toda esa cantidad de responsabilidades durante un periodo de formación intenso. Estábamos muy cansados. Estábamos medio justos con las lucas. Y yo no quería seguir haciendo turnos como mal en la cabeza. Y me ofrecieron irme a Puerto Vara, como cardiólogo a la clínica alemana de Puerto Vara, hacerme cargo del departamento de cardiología. Y nos fuimos. Puerto Vara en esa época. No es como ahora, pues yo llegaba en auto y me estacionaba al frente de la municipalidad, pasaba a comprar en el kiosco 2 cosas y me volvía. Vivíamos una vida idílica, te diría yo, en Puerto Vara. Y bueno, nos quedamos allá, pero yo rápidamente me di cuenta que no estaba hecho para vivir en provincia. Es muy lindo para las vacaciones, no necesariamente un santiaguino es un lugar donde tú te querés quedar, respetando mucho a todas las personas que sí lo han hecho y se han quedado. Pero particularmente fue por el ritmo de vida. Por el ¿Qué fue lo ritmo, que...? fue porque yo creo que la idiosincrasia de un santiaguino es compleja y hace que en el fondo no nos quede el traje a la medida, a mí en lo personal por lo menos, de vivir en provincia. Así que a los 6 meses llamé a Beltrán, a mi mentor, y le dije, oiga, Doc, porque él me dijo, ándate, yo no lo hice en su momento, estoy arrepentido. Le dije, me acabo de arrepentir de haberme venido. Le dije, por favor, recíbame de vuelta. Pero te comiste el dulce. Y me volví al año y medio, con un nuevo fracaso en la mochila, de que no haya resultado, porque mi hijo y mi señora estaban felices, pero yo no, y el carrito en ese momento lo tiraba yo. ¿Pero lo consideráis un fracaso o un Sí, aprendizaje? es que todo fracaso es una manera de aprender, po. O sea, se aprende del fracaso, no se aprende tanto del éxito, se aprende, pero se aprende muchísimo más. Esto es un lugar común también, pero se aprende más efectivamente del fracaso. Mm. Sabéis qué caminos no tomar
o tomarlo de otra manera. Pero volví, afortunadamente tuve trabajo ahí. A esa altura seguía haciendo esta cardiología intervencional, pero faltaba un detalle y era una formación afuera Ujú. de cardiología intervencional. Y ahí fue cuando postulé a un cupo en Francia, en un instituto que se llama ICPS. Y estuve un mes allá, un poco menos tal vez, y conseguí una posición para irme para allá. Entonces empezamos a preparar todas las maletas, los niños clases de francés, todo. eh, y de hecho vendimos la casa y a un poco más de un mes de tener que partir, empieza a ponerse difícil el tema de los visajes. En ese momento se había ido Sarkozy, estaba François Hollande, que parece que estaba un poco más proteccionista. ¿Época, años más o menos? 2012, Ya. hace 14 años, 12 años atrás. Y no salen las visas para estudiantes, no empieza a salir nada. Por alguna razón que no viene al caso, mi institución que me financiaba corta los financiamientos por ciertas contingencias que se dieron en ese momento. Eh, y, y bueno, lo que pasaba era que finalmente me iba a tener que ir a una situación sumamente inestable, no tenía la visa de estudiante. Eso exponía un poquito a mi familia, a mi hijo, quedarse sin ISAPRES, ¿me entendí? Sin salud, irnos a otro lugar. Y llega un momento en donde tenéis que decir, ¿sabes que esto no está resultando? Y bueno, fui a la embajada a saber qué es lo que estaba pasando. Porque, bueno, en la embajada la experiencia fue súper negativa, para mí por lo menos. Y llegó el momento de las decisiones y dije, ¿sabes qué? No, le digo a la Marcela, no nos vamos. No nos vamos porque hay demasiados no-go. Sí, ¿Ah? está Demasiado. demasiado cabos no Sí, atados. hay gente que lo habría hecho igual, Mm. pero para mi manera de ser, no, creo que era exponernos a demasiado. Y perdí una posición que era súper importante en ese momento, que era haber llegado a ese lugar y tuve que en el fondo renunciar con lo que eso significa. Y ese fue un nuevo fracaso. Permanecí un año y medio más en el hospital militar haciendo este procedimiento y en algún instante dije, bueno, dado que no logré hacer la formación que yo quería hacer en esto que es la cardiología intervencional o hemodinamia, como quieran decirle, tomé la decisión de abandonar porque me parecía que lo responsable era hacer una formación correcta. Esa área de la cardiología es por sí sola una especialidad, compleja, peligrosa, que requiere una formación, valga la redundancia o la cacofonía, muy formal. No sirve, por mi experiencia, el haber aprendido ahí al alero de alguien. Yo creo que en estos tiempos, para como está, el tipo de cosas espectaculares que hacen requiere un tipo de formación muy nítida, muy delineada, que obedezca a estándares muy precisos. Así que ahí tomé la decisión, dije, bueno, esto se acabó, duró lo que tenía que durar, y decidí volver a la semilla, que es la cardiología clínica, que es el momento en que nos conocimos contigo, con tu papá, en donde me dediqué a ver enfermos, a ver pacientes, Ujú. y a dedicarme un poco a lo que fue la unidad coronaria en ese momento, eh, a la clínica, a esta área de la medicina, que es la medicina del doctor con delantal que ve paciente. ¿Qué es lo que siguió haciendo hasta el día de hoy? Dicho sea de paso. Y esa es mi historia. Pero la moraleja creo yo en lo siguiente, y es que si hubiera sido una persona tenaz, rígida, no habría logrado tanto. Y la fortaleza no está en eso, en ser una piedra. La fortaleza está en esta historia, en la flexibilidad. El ser flexible, el aceptar esas derrotas, el volver a intentar de nuevo rearmarme, es lo que me dejó donde estoy hoy día. Y Es no el como haber sido terco obstinado. obstinado, contumaz y no entender que de repente los caminos que te da enseñando la vida son otros. ¿Ya? No me resultó el piano, tuve que cambiarme alguna otra cuestión. No me resultó infectología, tuve que pensar en otra cosa. Esa cosa que quería hacer tampoco resultó. Y finalmente acepté otra propuesta. Mm. Y en esa propuesta al final tenía un plan que se desmoronó a un mes de irnos. Y, y sin embargo, después de vivir los duelos, porque por supuesto estas cuestiones son espantosas, porque en el fondo tú tenés muchas ilusiones, Mm. te podéis volver a poner de pie y lo que vais aprendiendo no son más que enseñanzas. Te das cuenta que la problemática de la vida es constante y uno sí se puede poner de pie
y sí te podéis poner de pie de nuevo y al poco andar vais a estar íntegro, con algunos dolores extra, pero vais a estar caminando de nuevo. Si esto, De ahí viene el doctor Ressler que tú conociste, ¿ah? El cardiólogo. ¿M? con todo esto de aprendizaje, Así es. pero si los podemos extrapolar aún más, pues esta es como el camino tuyo, que tiene muchas cosas en común probablemente con que le pasa a muchas otras personas. Mm. Si soy un emprendedor, mi primer emprendimiento fracasa, le busco la vuelta con otro, fracaso, o fallo, o no funciona. Hablemos de no funcionar. O no funciona tal como tú querías, por lo Claro. menos, ¿ah? Siempre o puedes hacer otro o puedes tomar un camino distinto. Mm. La idea es no parar porque hay algo en el tiempo que va componiendo tus conocimientos, tu experiencia, la forma en que tomáis decisiones. Y asimismo, para una persona que decide tomar un trabajo tradicional, ¿cuál es el factor común que te permite? Fíjate que esto, si tú lo pensáis bien, son pequeños mini emprendimientos en un camino formal. Mm, ¿Ah? Más que no parar, porque creo que parar no es una alternativa, porque detenerse significa detenerse a qué. ¿Mm? ¿Y en qué momento de tu vida? Creo que lo que es importante, yo creo, tener en cuenta es que el hecho de pararte y continuar y volver a intentar es curativo en sí mismo. Y cuando tú tenés varias derrotas en el cuerpo, tenés más capacidades de resistir otros embates. Y aprendí, ¿ah? Uno aprende cierta estrategia de cómo hacer las cosas, de las pausas que hay que manejar, de las expectativas que hay que contener, ¿ah? Y de cuándo cantar victoria y cuándo no. A veces uno cuando es más joven canta victoria precozmente y no es pausado. Cuando ya eres más viejo, eres más recatado a la hora de contar tus proyectos, de cantar tus victorias, ¿no es cierto? Sino que más bien uno toma... Lo que más he notado yo a medida que iba envejeciendo es que he aprendido a manejar más la pausa, a pesar de que ahora estoy hablando harto, y a manejar mejor el silencio, ¿ah? Que el silencio es una herramienta buena, muy buena de repente. Particularmente cuando uno es más o menos conversador, el silencio es un arma magnífica para poder trabajar. ¿Y por qué? ¿Qué te da el silencio? Información de partida, mucha información. O sea, si yo estoy conversando y Mm. veo que hay una persona me habla y yo tiendo a interrumpir, lo único que estoy haciendo es perder información. Y que no se termine de construir Que él no me esa entregue idea. todo lo que él tiene que entregar todavía. Mm. ¿Ah? Y además quiere decir que si tengo que hablar tanto, quiere decir que no estoy entregando bien mis mensajes, así que mejor reposarme un poquitito y esperar. Para ver que lo entiendo. Así que uno va aprendiendo esas cosas. ¿Ah? Uno podría decir golpes de humildad, pero yo creo que son golpes de sabiduría. Y por eso los viejos terminan siendo tan sabios. Po. Y Porque, es difícil ser porque la joven vida se sabio. aprende en el tiempo nomás, ¿no? Hay pocas maneras de aprender de la otra forma. Así que esa es más o menos la historia de mi vida profesional. Y de ahí en adelante, claro, tú me conociste en los lugares en donde trabajo, en donde he tenido la suerte de trabajar con un equipo muy agradable de personas, tanto médicos como personal paramédico, administrativo. Las personas que dirigen mi institución también son personas con las cuales uno puede tener una llegada, fíjate, súper madura al centro de los problemas. Mm. Para los que no saben, lo voy a decir una sola vez, pero yo trabajo en la clínica alemana y considero que efectivamente ha sido el lugar en donde me he terminado de pulir, no solo con lo profesional, sino que en muchas cosas en lo humano, en el método, en cómo se trabaja, en la madurez de los procesos, eh, en cierto grado de aplomo y madurez que han logrado los diferentes estamentos. Por supuesto, como en todos lados, hay conflictos. Creer lo contrario sería ser cándido. Pero es la manera en que lo resolvemos, es lo que a mí me llama la atención, y la manera en que enfrentamos los desafíos. ¿Ah? Para mí ha sido finalmente la parte más importante de mi formación profesional, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Desviémonos un poquito de esto. Hablaste del momento en que nos conocimos, ¿te Sí, acordáis? sí. Y a mí me gusta mucho una frase que dice: la calidad de una sociedad, que la dijo el invitado del primer episodio, ¿Ya? se mide por lo que hace la gente en su tiempo libre. ¿Cuáles son los hobbies de Ingmar? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Bueno, en mi tiempo, ha ido evolucionando. Siempre mi tiempo libre está considerada la música, me encanta. Mm. Toco piano, soy un pésimo pianista, muy malo. Pero te Pero gusta. pero toco para mí solo, no tengo Sí. una banda, me gusta el jazz, así que trato de hacer pequeñas improvisaciones, tuve un par de profes, he seguido tratando de perfeccionarme. En estos tiempos uno puede incluso hasta estudiar por la red algunas cosas que te vayan faltando. Así que mi principal hobby, sin lugar a duda, es sentarme un ratito en el piano, tocar solo, ojalá que nadie me escuche, soy muy vergonzoso, tengo mucho pánico escénico en ese sentido. De hecho, cuando van amigos me dicen que toque, no lo hago porque sé que no va a resultar. ¿Ah? Te Eh, recarga energía. Me sirve a mí. Mm. ¿M? Sentarme un rato, improvisar algo, escuchar, experimentar. Tú conocí muy bien mi otro hobby, que yo no sé si decirlo hobby, pero es una pasión, diría yo, porque ¿Cómo llegaste a que te gusten las tuercas? Esa es la pregunta. es bien divertido también. Yo creo que mi otro hobby son los autos. Me gustan las máquinas. Cualquier cosa que se mueva. Yo digo que si una aspiradora se mueve, me voy a subir arriba y voy a querer manejar también. Pero llegué a eso, yo creo que como siempre, por una carencia. Yo vengo de una familia en donde mi papá también es médico, académico, un gallo muy reconocido en el mundo de la medicina y de la academia. Una persona sumamente austera, eh, una vida abocada a su hospital en su momento, pudiendo haber elegido cualquier otro camino. Pero una de las desventajas de esa cuestión y una de las grietas que dejó fue que siempre tuvimos un auto horriblemente malo y penca y feo, ¿eh? Que se quedaban en pan en todos lados. Eh, y para mí siempre mirar autos bonitos era una cuestión o, o especial. Y, y me fueron gustando los autos, al punto que yo me acuerdo de cuando era chico y tenía 16 años, me sentaba detrás del auto de mi papá, eh, as- detrás de, para sentir que lo estaba manejando. O sea, tenía una pulsión por el tema de las tuercas y los autos. Y no son las tuercas, ¿eh? Porque no soy muy bueno para la mecánica, no le pego mucho a la No, el cuestión. hecho de estar al volante. Es el hecho de estar al volante. Mm. Me gusta manejar auto, me gusta manejar moto. Llegué a ser piloto de avión y lo dejé. Eh, Me gusta eso. Eh, y, y desde ese momento, ¿no es cierto? Desde que pude comprarme mi primer automóvil, digamos, hasta ahora ha sido un trayecto largo. Y por supuesto, uno no puede hablar de un hobby porque sería carísimo si fuera un hobby. Para un médico no le va a ser como hobby tener muchos autos. Pero sí, hartos cacharros. ¿Ah? Cuestiones que te encontráis por ahí, que fueron baratos, que te los compraste de ocasión, etcétera. Tú lo sabes bien porque tu papá también comparte una cosa parecida. Entonces, ahí fue cuando, en el fondo, fui experimentando y con pocos recursos fui comprando diferentes autos, partí refaccionando, qué sé yo, algunos escarabajos, que era el auto de mis sueños, mi primer auto. Mi papá me regaló un Volkswagen Escarabajo, así que ese es el típico auto que se te queda en la cabeza para siempre. Podéis tener, no sé, podéis tener auto de Vieraima, tener auto de Atman, pero va a ser el Escarabajo el que va a estar en mis oraciones siempre. Entonces, partí volviendo a comprarme un Escarabajo. La primera cosa que hice con tuerca fue volver a comprarme el Escarabajo. Porque hubo uno en tu casa. Hubo dos en mi casa. Porque mi papá me regaló, mi primer auto fue un Escarabajo, que lo fuimos a comprar a Providencia, en la calle Europa, una señora que lo estaba vendiendo. Mm. Y por supuesto de ahí partí. Y después me compré otro, Variant viejo, que lo fui a buscar, que me costó. Y empezaste con los Y carburadores, que después, ande un poquito más rápido. exactamente. Y por ahí, después, bueno, a uno le empieza a ir mejor, de repente es un poco irresponsable, así. Y te va a ir metiendo en el mundo. Me gustaban las motos también, andar en moto. Andaba en moto escondido de los 14 años, 15 años. ¿Motocalle o moto En ese tiempo yo estaba en segundo medio, tenía un amigo que los papás le compraban de todo. Entre otras cosas, le habían comprado una motoneta se llamaba Pasola, que era una Yamaha Pasola, que es una moto de plástico, de 50 centímetros cúbicos. Y yo se la arrendaba en 1.000 pesos semanales. Entonces le pagaba 1.000 pesos y me la llevaba. Pero no la podía llevar a la casa, man. No, po. Entonces la dejaba con una cadena encargada al gallo La Bomba de Encina, una Copec que está en Diego Almagro al final. Y entonces yo me iba en las mañanas y en vez de irme al colegio, iba a La Bomba de Encina, sacaba y me iba en moto Así que también era bien motorino, po. Y tuve moto y siempre me gustó. Pero fíjate que con el paso del tiempo hasta eso va decantando. Bueno, ya no soy el que era antes en este tipo de cuestiones, ¿cachai? Me siguen gustando los autos, soy curioso, me gusta experimentar, ver cosas nuevas. eh,
Pero ha sido así más o menos la historia. ¿Qué proyecto de auto ¿Mm? hay tomado que tú digas ahí, lo pasé bien en ese proyecto? Yo diría que hay 2 proyectos de auto que he tomado que... No, la verdad que son varios más. Primero que nada, hay un proyecto de auto que fue magnífico, que fue un Volkswagen Escarabajo muy especial, que Mm. era de un profesor del Colegio San Ignacio. Era un Volkswagen que por supuesto le decían la palta porque era verde, pero era un Volkswagen Escarabajo del año 69, que estaba con su factura. Yo pude investigar de quién había sido el primer dueño, que había sido un veterano de Vietnam incluso, así, lo habían traído y lo habían comprado en Estados Unidos ese auto. Y se lo compró a este profesor 20 años después de que salí del colegio. Déjame calcular, yo salí el 91 y esto lo compré el 2000, como 21 o 22 años después. Y lo restauré íntegro, pero con mis manos. O sea, yo lo elegí en mi casa, volvimos a hacer las cuestiones en mi casa todo de nuevo, traje las fundas, todo lo que encontré en Estados Unidos. Encontré un dealer de repuestos. En Estados Unidos hay de todo, entonces hay gallos que hacen todos los repuestos, ¿no? Y quedó maravilloso, digo, era precioso. Tengo las fotos, tengo un álbum donde están todas mis creaciones. Ese fue uno de los buenos. Quedó magnífico, magnífico, era precioso. Para colmo tenía ese... Nosotros molestábamos al profe porque andaba en la palta, para arriba, para abajo, y él se reía así. Entonces me había quedado yo con esa. ¿Qué te enseñó el proceso de restaurar algo que incluso para ti era icónico, tenía un valor sentimental por la infancia? Más que, mira, lo primero que me enseñó es que podía hacerlo, ¿ah? De que podía en el fondo meter mis manos al trabajo. De que podía desarmar algo. El Volkswagen carajo es fácil de desarmar, así que es fácil decirlo. Podía desarmar algo al punto que quedaban todos los metales expuestos. De que podía hacerlo. De hecho, mis hijos me enseñó que podíamos trabajar juntos, porque ellos se metían adentro, lijamos el óxido, lo hicimos todo de nuevo. Así que, y me enseñó que era capaz de hacer un proyecto de restauración yo por mi cuenta y bien. Sin un manual y Sin sin ver sin 7 un, horas YouTube. sin un manual, poco a Mm. poco, encargando algunas partes. Me enseñó también a cómo moverme en el mundo de conseguir repuestos, que es un tema. Es un tema. Es un buen auto para partir en eso, porque conseguir repuestos no es una pega fácil. Uno cree que un repuesto te va a servir, pero fregaste por un año y no te sirve para el mismo auto. Entonces, me enseñó también mucho de eso. Eh, Fue formativo casi en todo sentido de la parte automotriz. Y lo otro que me enseñó es que uno no tiene que apegarse a las cosas, porque yo siempre hago esto, termino, lo tengo y finalmente alguien viene y me lo compra. ¿Por qué? Porque sí, porque ya listo, me aburrí, terminó. Y así fue, po. Me lo compró un colega, Y eso es el escarabajo que tiene un valor. tenía un tremendo valor sentimental. Mm. Pero yo he sido así siempre, nunca he sido un acumulador. He llegado a tener varios especímenes raros dando vueltas con todo lo que eso significa, los estacionamientos, pero nunca he decidido quedarme con algo para siempre. Mm. Creo que todo tiene su tiempo. Entonces pasan 2 o 3 años y digo, ya, es hora que se vaya, ya No eso puedo fue decir lo mismo con suficiente. el Carman Ghia. No, porque hay algunas cosas que sencillamente no podéis. Pero, pero mi estilo es ese. Mm. Después tuve un proyecto que fue magnífico, que me conseguí por ahí una Ford Bronco del 1900, que hoy día valen una millonada, pero la compré acá en Vitacura en 6 millones de pesos, hace 7 años atrás, 8 años atrás. Y también la hice entera de nuevo ¿Qué año porque era la Bronco? la 88, la misma que tenía O.J. Simpson, la típica, la que a todo el mundo le gusta. Uy, bonita. Que para colmo era el spec que era café oscuro ¿Eddie Bauer? el Eddie Bauer. La que tiene como en el asiento. Tenéis que haberme como en esta pasado, parte. tienen que haberme visto pasar por acá porque yo pasaba hace 6 7 años en esa a cada rato. Y también estaba bien mecánicamente, pero está todavía me dañada en lo que es tapices, las pinturas, los focos. Empecé a hacer las importaciones, traje todos los perfiles, todas las cuestiones. Y quedó muy linda también, quedó preciosa, quedó magnífica. Pero, como buen auto viejo, yo siempre, a mí en algunas redes me odian porque yo digo, "Oye, me encantan los autos viejos, pero no sean fanáticos, no digan que son mejores que los autos nuevos, porque no es verdad. Los autos viejos son malos, paneros, gastadores, son un cacho y para muchos de nosotros son un juguete grande, que es lo que digo yo. Es como tener un hijo. Pero no distorsionar las cosas, no son mejores que los autos de hoy día. Los autos antiguos tú llegabas y a los 60.000 kilómetros ya te empezabas a poner nervioso. Muchas veces había que hacerle un ajuste como por eso. Entonces, bueno, me pasó. Yo lo ocupaba para todo. Nos íbamos a la nieve, nos íbamos a esquiar una semana a Vallenar y yo dije, no, nos vamos en la Bronco. Una curva antes se veía el calentón de subida la cuestión. Pero después se resucitó sola.
Y terminó de matarme cuando íbamos en el Cantagallo con mi hija, porque a mi hija, tú sabes que no le gusta andar en esa cuestión, le da miedo, que son viejas, que son feas. Íbamos dando la vuelta y se rompió el eje posterior, Mm, el terminal. Y la rueda sale, ¿me entendí? La rueda sale rodando mm. y choca con el paradero donde están todas las personas. O sea, las personas vieron que la rueda venía y arrancaron. Afortunadamente no pasó nada. Y después de eso, por supuesto, la tuve que mandar a arreglar y todo. Y después dije, no, esta se va. Terminamos nuestro romance. Otro que también fue muy entretenido, un Cherokee parecido al que tenés tú, que era el mismo, creo que era del Un 2000, clásico. un Classic 2000 negro, que fue mío el año 2004. Mm. Se lo vendí a un amigo, ese amigo lo perdió, parece que hicieron una venta que no resultó, el auto quedó perdido, yo lo recuperé y lo restauré completo de nuevo, completísimo, quedó nuevo. Y se lo pasé a el segundo de mis hijos que al día siguiente de estar restaurado, y Mm. siendo él un gallo que conduce de manera bastante responsable, se le Otro. pegó un bananazo que lo destruyó Oh. y tuvimos que volver a hacerlo de nuevo. Eso fue también un proyecto bonito. ¿Has hecho algún viaje en moto o en auto recorriendo Sí, moto hicimos mucho, muchísimo. Yo diría que todo el Cono Sur, eh, todo Chile, Argentina desde, digamos, grupo de amigos? con grupo de amigos, ¿Agencia, guía? grupos de amigos, que éramos moteros de... Ahora ya hay harta gente en moto, pero cuando partimos en esto no habían tantas personas que anduvieran en moto. Ahora está como más de moda. Sí, antes no había tanto, éramos poquitos. Mm. Y toda Argentina, un pedazo de Brasil, todo lo que es el punto, ahí pasamos un susto grandote en el punto tripartito, donde se junta Perú, Bolivia y Chile. Tomamos una pésima decisión y quedamos, para resumirte, en el altiplano, Desierto. cuando se estaba poniendo el sol y con los GPS que por alguna razón no estaban funcionando, porque identificaban un camino correcto, que era un camino que estaba en construcción. Y eso nos fregó. Entonces, ¿Y qué les cayó el...? se dividió un poquito el grupo en ese momento, Mm. unos sí quisieron seguir, mi política es que si no hay luz no sigo, entonces, porque no quiero matar congelado en alguna parte, sino que busco un refugio, encontramos, por suerte. Y fue una historia compleja, porque algunos lo pasaron súper mal, y es un lugar en donde la gente se queda ahí, digamos, te morís congelado porque con 12 grados bajo cero en la noche podéis no amanecer. Afortunadamente terminó bien. Ese fue el último de mis viajes grandes en moto y ahí no quise andar nunca más en trail, en gran medida porque también pasa que cuando eres más joven uno es inmortal, pero a medida que vaya envejeciendo la muerte empieza a hacerte los guiños desde diferentes lados y lo que es peor, el tiempo ya no es tan ilimitado como cuando eres más cabro. El tiempo es mucho más restringido. Cada minuto, cada día, cada mes que pasa tiene mayor significado cuando tenéis 50 que cuando tenéis 40 que cuando tenéis 30. Entonces, notaba que de repente estos paseos que nos íbamos 7, 10 días eran mucho sacrificio para mi familia. Yo llego a un momento en donde prefería mucho más estar con mi familia que estar paseando con amigos en moto. No sé si eso irá a cambiar de nuevo. Hace ya 2 años que no tengo ninguna moto y que no estoy haciendo ningún tipo de expediciones ni cosas raras y que me he puesto mucho más prudente. Es verdad, eso la Sí. sensación de inmortalidad cuando uno es joven. Es verdad. Un profe mío dijo que una de las cosas que tiene los 40 años cuando uno cumple es que uno se da cuenta a los 40 de que sí, pues que te podéis morir. La gente lamenta cuando se muere una persona de 20, 30, tan joven que era. Pero una persona de 40 ya, chuta, le dio un cáncer, se murió, qué pena más grande, pero ya no es tan... A los 40 empiezan a aparecer estas enfermedades, estas condiciones que cobran la vida. De partida, aparte de la enfermedad cardiovascular con mucha más incidencia. Los infartos de los 40 son más o menos... Ya vamos a hablar de eso, Mm, porque tengo un tema que me gusta y hay un autor de sí. un libro que me tiene loco. Volvamos a la muerte. ¿Qué te ha enseñado la muerte? Que tú la has visto muy de cerca. La vemos de cerca, pero yo soy de los que cree que el ser humano no tiene que ser médico para ver la muerte de cerca, ni tiene que tener un muerto para ver la muerte de cerca. Hay que hacer el trabajo de reflexionar acerca de que somos finitos y que somos demasiados y que esta vida es un suspiro además, ¿ah? Es muy, muy breve. Y uno piensa cuando es joven, Eh, perdón lo ignorante, pero eh, que queda tanto. sí, pues, Y uno tiene esa sensación de, oye, quedan 30 años, 20 años, no, 40. es un suspiro. Te vas a ir dando cuenta, yo cumplí 40 hace esto y ahora cumplí 50 hace un año atrás. Y probablemente la progresión sea la misma para adelante y esta conversación algún día yo me acuerde cuando esté La voy a ver cuando tengáis 80, 80, espero. ¿no es cierto?
Eh, Me ha enseñado, digamos, yo creo que lo que le tiene que enseñar a todo el mundo, que aunque parezca también otro lugar común, otra muletilla, el carpe diem. Hay que vivir el día como si fuera el último, porque cuando se cierne sobre nosotros la sombra de la enfermedad, ¿ah? Y nos deja claro de que somos entidades finitas Y somos y frágiles. que el día de hoy ya no tiene el mismo sentido que tenía el día de ayer, porque hoy día estoy enfermo. Y porque salir a dar esa vuelta en moto hoy día no me generaría nada, porque lo primordial es esta enfermedad que me está ensombreciendo. eh, ya es tarde, ¿te das cuenta? Y eso yo, ni tú lo sabemos. Yo no sé si mañana me van a decir, oye, me está raro tu hemograma, weón. Y resulta que ahí detrás de eso hay una leucemia, o un linfoma, o me van a decir, mira, sabes que se te echaron a perder los riñones, vas a tener que partir dializándote. No es la misma vida. Entonces, lo primero que te enseña la muerte es lo restringido los tiempos de la vida, creo yo. ¿Ah? Eh, y yo creo que la segunda, más que enseñanza, señal que es compartir con la muerte es dejar de temerle como tal. ¿Ah? Porque lo que me ha tocado ver es mucha gente que tiene mucho susto de enfermar, mucho susto de morir, Por lo que ha y visto en otras personas. por lo que ha visto en otras personas, por lo que leen, por lo que indagan, Mm. eh, y dejan de disfrutar la vida en un tormento eterno de miedo a enfermar o a morir. Mm. ¿Mm? Eso es una torpeza al final de cuentas, porque eso es inexorable. Tú te vayas a enfermar y te vayas a morir. Por ende, esa parte de la ecuación hay que dejarla un poco afuera, porque es común para todos nosotros. Eh, lo que no es común es cuánto rato más vamos a estar sanos. ¿Mm? O por lo menos capaces de disfrutar la vida como la entendemos. Entonces, creo que esas dos cosas han sido, yo creo que más o menos enseñanza, o por lo menos señales que me han dejado a mí en lo personal vivir de cerca la muerte. Eh, pero no es que vivamos de cerca la muerte porque andamos viendo gente morirse a cada rato, porque la verdad que no voy a ver, uno no va a ver al fallecido, sabe que algo salió mal, pero todos sabemos que la gente se muere. Eso no cambia mucho las cosas. El ver el cadáver no cambia mucho las cosas, para serte bien honesto. Yo creo que incluso puede hacer que puedas llevarte a cierto proceso de normalizar algo que no es tan normal, que es ver y contemplar a la muerte en su expresión. ¿Qué es lo que me dijiste en el pasillo de la clínica la última vez que nos vimos? La gente hoy día tiende a salvarse de los infartos, pero hemos normalizado eso. Porque Así es, es una, no sé si así la palabra es la correcta, es patología o síntoma que es por definición fatal. es una patología que es mortal, Mortal, eso. tiene una alta tasa de mortalidad, o la tuvo mucho más antes. Si uno se acuerda, que son de mi generación, los primeros Ujú. comerciales de la unidad coronaria móvil eran, aparecía un gallo, ¿no es cierto?, en una fiesta, se tocaba el pecho, pum, y se moría, y en esos tiempos la gente le daba un infarto y se moría. La mitad de los infartos no llegaban a la clínica, ¿m? Y los que llegaban terminaban pésimos. No había como volver el corazón a su estado o algo parecido a su estado anterior. Hoy por hoy la tecnología, la rapidez, los procedimientos, la gente, la educación, la gente sabe que un infarto tiene que llegar rápido a la clínica. Que cada minuto que pasa es de oro. Eso ha Ujú. hecho que la sobrevida del infarto sea diferente. Y la gente empezó a acostumbrarse que tuvo un infarto, pero llegó a la clínica, lo destaparon y le pusieron un stent. Eso que suena que nosotros lo damos por garantizado, lo damos por hecho, es lo que ha distorsionado un poco nuestro quehacer. Y lo que pasa es que la gente se puede morir de un infarto, y lo hemos visto últimamente. La gente tiene un infarto y se muere. Es lo que pasaría normalmente. Lo que pasa es que la tecnología médica, nuestro conocimiento, los sistemas han hecho que eso se reduzca. Y hoy día los pronósticos son mucho mejores, pero sigue siendo una enfermedad mortal. Entonces, hay en esta suerte como de ruleta rusa una chance de que te toque la bala. Hablaste de un tema muy interesante. Hay una parte de la vida, que es la parte de la vida en que no nos vamos a enfermar. Y después viene la parte que toca sí o sí, que es estar enfermo y morir. ¿Cierto? Yo estoy leyendo, no lo he terminado, un libro que se llama Outlife, que es de Peter Attia. No sé si lo ubicáis. Es un No lo conocía y indagué un poquito cuando me comentaste un poco, ¿ah? ¿ya? Acerca de este doctor que entiendo que está en un proceso de formación súper riguroso y decidió desprenderse un poco de esto e ir hacia Enfoque de la medicina. este nuevo enfoque de la medicina. El gallo propone algo súper súper interesante. No me acuerdo si el término era health span,
que era como el periodo de la vida en que tú estás muy saludable, y después el lifespan, que es todo el periodo de la vida en que tú vas a vivir, eh, pero vivir bien, independiente de lo que te pase después. No estoy tan seguro. Pero lo que sí propone son dos grandes corrientes de pensamiento. La medicina 2.0, que era la medicina que se enfoca en los síntomas y en apagar los incendios, y la medicina 3.0, que es lo que estamos viendo hoy día, que es una comunidad más informada de personas que está tratando de prevenir y tener una vida más larga y longeva. Esa es una cosa. Y la segunda es que el gallo habla de 4 tipos de enfermedades que sí o sí nos van a tocar. Las neurodegenerativas, las cardíacas, la enfermedad del corazón, las metabólicas y cáncer. Yo estoy más o menos de acuerdo. Esos son... Con algunos matices. Ya. Yo pienso que en esa ecuación que él hace, ¿Mm? no está advirtiendo lo que viene en tecnología de terapia. Y yo creo que lo que va a venir y va a ser un cambio pivotal en el comportamiento de la medicina ¿Mm? es la intervención genética de Frentón. CRISPR. Claro. Entonces tú vayas a poder de acá a un tiempo más adaptar un virus, un fago que va a tener un gen que se lo va a inyectar a las células de tu cuerpo para que no desarrollen tal o cual enfermedad. Probablemente de aquí a 10 o 15 años nos acordemos de la enfermedad coronaria como hoy día nos acordamos de la tuberculosis, básicamente porque aparecieron los antibióticos, que eran una cosa insospechada, ¿no es cierto? Pero en ese momento va a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nos dimos cuenta que Gonzalo tiene el gen para desarrollar enfermedad ateromatosa en las coronarias. Pero ese gen nosotros lo podemos bloquear, le podemos hacer un knockout. Si le metemos este virus que tiene este pedacito de ADN que lo bloquea, ¿Mm? este RNA, por ejemplo, que viene a bloquearlo, y resulta que no va a desarrollar la enfermedad. Eso que parecía ciencia ficción hace un tiempo, que hoy día ya no te parece tanta ciencia ficción, es como lo único que falta es un poco más de tecnología para hacerlo más masivo. Eso se puede replicar en casi todas las áreas, porque las enfermedades son todas expresiones de disfunciones genéticas, finalmente. Las enfermedades no son enfermedades porque sí. Yo tengo una enfermedad. Pero nos afecta el entorno, que es como el fenotipo, si no me equivoco, ¿no? Lo que pasa es que para que algo se enferme es porque algo dejó de funcionar como debía funcionar. ¿Mm? Todo lo que funciona, funciona porque hay genes que lo hacen funcionar, no funcionan de forma mágica. Todo aquello aparato funcionante en el ser humano, desde una hormona que se secreta hasta el músculo que se mueve, hasta el hueso que se osifica, pasa por un proceso genético. Y las enfermedades son anomalías que finalmente, por angas o por manga, digamos, comprometen este proceso de funcionamiento. Ujú. La enfermedad coronaria, porque en algún momento empezaste a generar placas de colesterol que se pusieron en alguna arteria, que se localizaron ahí, y eso es porque tenías un capital genético en alguna medida y tal vez alguna agente ambiental. Pero mucha gente se expone a los agentes ambientales, fuman como carretoneros, comen chorizos, toda la cuestión, y nunca tienen infarto, ¿no es cierto? Algo pasa en la genética de esas personas. Y así hay personas que tienen pésimos hábitos de vida y no engordan, ¿no es cierto? Mm. Hay gente que hace lo posible por tener buenos hábitos y tienen obesidad. Hay un secreto genético que probablemente estamos muy cerca de dilucidar. Y cuando lo dilucidemos vamos a trabajar. El ser humano no se cansa de avanzar más. ¿Ah? La mejor Eh, expresión es la inteligencia artificial. eso es otra cosa que no. El principal problema, Gonzalo, como lo veo yo, es que va a llegar un momento en que las personas no se van a enfermar más. ¿Es un problema eso? Y el problema que va a tener es que va a haber desintegración social en el sentido de que nosotros en la actualidad tenemos lo que yo llamo una integración horizontal. Yo me integro socialmente con mis hermanos, con mis amigos, con mis primos, con La gente que gente tiene nueva que interés trabajo, ¿no es cierto? Mm. Tengo una integración vertical, me preocupo de mis papás. Tengo amigos que son más jóvenes que yo y me conversan y de alguna manera formamos un bloque social. Tengo a mis hijos y a los amigos de mi hijo, ¿no es cierto? Pero lo que va a pasar probablemente es que cuando estos súper viejos empiecen a aparecer, hoy por hoy tú decís llega gente a 100 años y estoy jugando bridge, pero lo que va a pasar en 10 años más es que va a llegar gente a 110 años caminando por las calles, tomando un Uber, manejando bien físicamente probablemente. Y lo que no va a haber, 110, yo me atrevo a decir. 120, 130, pon lo que queráis Mm. arriba de la mesa. La edad, tú vas a decir que va a dejar de ser tema. Creo que puede llegar a dejarse, pero va a ser un tema por otra razón, porque lo que se va a perder va a ser el sentido de la vida. Una vida sin sentido es un infierno al final de cuentas.
Si yo me despierto todas las mañanas y ya mis tataranietos no quieren estar conmigo porque tal vez hasta les doy susto, o no me conocen, o no les intereso, ¿no es cierto? Pero tú, déjame ver si es que entiendo un poco tu punto. Tú estás mirando este tema de la superlongevidad sí, del punto de vista de la cohesión social, de que del, pun- de- las generaciones interactúen entre ellas. del punto de vista que puede llegar un momento en donde los seres humanos vivan lo suficiente, pero que esa vida no tenga un sentido. Y eso se concatena con un tema súper controversial, muy controversial, que es el tema de la eutanasia. ¿Mm? ¿Mm? Y por eso es que uno, más allá de nuestra formación y más allá de las opiniones, yo tengo una opinión que está muy centrada probablemente en anclas dogmáticas, probablemente religiosas, pero sin embargo creo que hay que ponerse en ese momento. Lo que va a suceder es que paradójicamente la tecnología y la medicina Va a va a sacar, generar escenarios artificiales que no tienen que ver con la naturaleza. claro, sacamos a la muerte de la ecuación. Y la muerte es lo que le está dando sentido a la vida. Exactamente. L- Lo que, lo que le da sentido a la vida humana, por lo menos, ¿no es cierto? Que somos reflexivos y entendemos que nos suceden cosas, es que es finita, que tiene un momento cúlmine, ¿no es cierto? La cúspide de todo esto, que es la muerte, en donde todo adquiere o pierde el sentido completo, a mi juicio. Entonces, tanto como sacarla, no, porque la muerte finalmente va a ser inevitable. Hay un momento en que, porque básicamente la vida media de los átomos se acaba, ¿me entendí? O sea, hasta las piedras terminan por desaparecer. Pero sí va a pasar que vamos a vivir extensiones de tiempo que no sé si está la conciencia humana preparada para soportar. Es la mente finalmente Y la que... experiencia humana y social nos dice que finalmente todos quieren salvarse lo más que puedan. Tenés razón. En el momento en que... Porque a mí nadie me va a dializar, a mí nunca me van a intubar, pero cuando estoy con insuficiencia renal y con el agua hasta acá y me estoy ahogando y me dicen, ¿sabes que lo comer? Y está ahí así como nadando. ¿Sabes qué? Conécteme a la máquina de diálisis porque no doy más. O este paciente está con neumonía, no puede respirar. Nunca voy a dejar que me intuben. COVID grave, pum, para adentro, tubo. ¿No es cierto? Mm. No quiero ventilación mecánica. ¿Sabe que si lo ventilamos 5 días podemos salvarlo? Conéctelo al ventilador. Esas son cuestiones más rudimentarias de entender. Lo otro es un poquito más abstracto porque lo que te van a decir, oye, si yo o utilizamos este fago en ti que tienes esta genética, tal vez con 99% de probabilidades no te dé no seas susceptible a ese tipo de patología. Y a los 40 decir que bueno, porque así no me va a dar un infarto, ni me va a dar nada vascular el resto de mi vida. Oye, tú tenés potencialmente en tu familia cáncer de colon y hemos estado, ahora hacemos colonoscopías para ver si es que, no, pero sabes que eso se acabó, si la colonoscopía ya es primitivo, aquí. Ya no se usa porque... Pues por- tenemos algo para intervenir la genética de esta cuestión. no, pero además de eso, súmale que tengo algo para prever o para mirar que te va a pasar eso Exacto, y por lo y lo tanto intervengo no intervengo. a otro nivel, no a un nivel macro, al nivel molecular. Mm. Y por eso pienso que nos vamos a enfrentar a una cuestión aún mayor de lo que dice este doctor. Y es una cuestión Claro, es que que... él lo pone como una corriente más que nada de lo que ve que está pasando. Que Mm, el paciente finalmente hoy día se está informando más, hay más información con el tema de las redes sociales, mm. etcétera. Hay más canales por el cual uno puede aprender de medicina que tradicionalmente uno solamente tenía que hacerle caso a lo que decía el Sin médico, duda, sin duda, ¿cierto? sin duda. Y está expuesto también a un desafío mayor. A un desafío mayor. El Porque punto de vista el paciente es el paciente ilustrado, en el fondo. es paciente empoderado. El paciente, yo diría, empoderado porque está muy consciente de sus derechos, como todos nosotros como consumidores en todo orden de cosas. Fíjate que las personas están muy conscientes de sus derechos. Y lo más loco es que hoy día puedes ir a Y la consulta con ChatGPT en el celular, te carga el examen y te dice que te haga una interpretación y te puede debatir. exactamente, exactamente. Pero yo lo que he visto ¿Mm? es que en general, como hay una cuestión que es difícil de entender y es que la información tiene que ser, hay que modularla. O sea, si tú vas y te pones en Google y dices, mira, me encuentro que el glóbulo rojo está de este tamaño y no de este otro, y voy a Google y digo, glóbulos rojos chicos, entonces te va a salir una lista de enfermedades que hay que priorizarla. Como la red es siempre, el ser humano también filtra lo que más lo impresiona, vaya a empezar a ver que algunas son mortales y vaya a empezar a filtrar. Y cada vez que un paciente se ha metido en Google dice, doctor, no sé para qué lo hice, estoy súper arrepentido, ahora no Ahora, puedo dormir. y ahora estoy más enredado. Estoy más enredado, tengo más susto. Y yo siempre digo, no lo hagan. No es porque yo crea que es una competencia, porque lo que me ha dado a mí la capacidad de opinar y contarte es que he visto mucho.
Mm. Y he humanizado mucho de lo que he visto y te lo puedo transmitir de vuelta, como lo que se llama la experiencia. Sí creo que también lo que parece imposible puede pasar. Y sí creo que un enorme ámbito de la medicina se va a robotizar, en el sentido más digital de la palabra. No es que va a llegar un doctor robot, Mm. sino que mucho de esto la telemedicina que tenemos hoy en día podría estar hecha por inteligencia artificial. La pregunta es si el ser humano solo busca una respuesta técnica o también busca consuelo. Y si es que busca consuelo, ¿puede obtener consuelo de una entidad artificial o requiere de otro ser humano al otro lado? Que es lo que llamamos empatía, ¿no es cierto? Mm. Entonces, sí, yo creo que no estamos lejos de tener. De hecho, mis consultas, las que yo tengo, si tú me decís si un robot las podría hacer igual que yo, estoy absolutamente seguro que sí. Absolutamente seguro. Y costarían 1.000 pesos y menos. Y tal vez alguien tenga que hacer esa iniciativa porque hay que solventar muchos problemas de salud y rápidamente hay que buscar dónde está el equilibrio. El punto está en que en medicina los pacientes en general andan buscando algo más. En general andan Que buscando. no es solo el comentario técnico ni el tienes que hacer Muchos el A, pueden, B, C. algunos sí, pero en general andan buscando algo más. Andan buscando, y probablemente porque somos tal vez la última generación analógica que va quedando. ¿Quién sabe si los niños de ahora no busquen eso? Probablemente ellos tengan medicina autogestionable, que es lo que decís Probablemente. tú, que es como, Claro. tengo un reloj que me dice, Sí, oye, en tu familia tiene esta genética, sí, ojo con esto, tenéis que ir anda a esta ferretería de medicamentos y que te van a pasar esta cuestión, inyéctatela y con que eso. viene con Sí, tecnología CRISPR y sí, listo. Como los supersónicos, pero sí, versión es medicina. muy, muy probable, pero para esta última, yo creo que va quedando la última parte de generaciones analógicas que buscan alguna cosa más. Lo cual es complejo, porque en el fondo, no solo para la medicina, sino que para todo orden de cosas, el, el empatizar con el otro ser humano es fundamental, creo yo, para generar una vía, una vez más, que tenga algún grado de sentido. Hacemos las cosas por los demás porque queremos dar, porque eso tiene sentido. ¿Ah? Hacerlas porque sí no tiene sentido. O sea, si yo no quiero eh, dar, tratar de sanar a una persona o curarla de una enfermedad porque sí, ¿no es cierto? Es porque tiene un trasfondo, es porque le voy a cambiar la Es vida. porque algo hizo que yo eligiera, ¿no es cierto? Esa manera de darle sentido a mi vida. ¿Ah? En el caso de la ingeniería, yo tengo la experiencia, tú tenés tu experiencia que me la acabas de contar, que me encuentro espectacular además. Yo tengo la experiencia de mi hijo que es ingeniero y que se dedica Que es como uno al mira, área de la energía y por ejemplo, su visión de las cosas, me imagino lo que él busca el sentido, está en estas áreas de la ingeniería especiales que lo llevan a algo. Así como mi otro hijo que sé yo, que es sociólogo y economista o estudia ingeniería comercial, busca también un sentido de las cosas. Nadie hace lo que hace porque sí, ¿no es cierto? Hay un impulso detrás. Y ese impulso en los seres humanos generalmente está volcado sobre otros seres humanos. Algunos para mal, desafortunadamente, y otros para bien. perdón que vuelva ¿Sí? al punto inicial de la varita mágica, pero dijiste algo súper interesante, que es el que uno busca algo. Hay una búsqueda. Hay una búsqueda. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta cuál es tu búsqueda? Yo pienso que son chispazos. ¿Ah? De repente pasa cierto tiempo en que uno no está pendiente a qué es lo que está buscando. Eso es verdad. Eh, y cambian las búsquedas, que es lo otro. ¿Ah? Por- Al principio yo me acuerdo cuando era chico, lo que buscaba, uno dice, la búsqueda en el colegio típico, el colegio ignaciano, buscamos la felicidad, buscamos ser felices. Claro, esos son los valores que te transmite el Claro, colegio. ¿no es cierto? Y todos habrían respondido automáticamente, buscamos ser felices. Después buscamos la verdad. ¿Ah? Después, cuando estamos más viejos, buscamos la estabilidad. Y empezáis a darte cuenta que estáis buscando sustantivos. ¿Mm? Hay gente que ya quiere buscar la verdad. ¿Ah? ¿Qué es lo que es eso? ¿No es cierto? Hay gente que busca la justicia. Yo creo que en este momento de mi vida, lo que yo trato de buscar, y me he dado cuenta finalmente, es la tranquilidad. Y la tranquilidad se compone probablemente un poquito de cada una de esas cosas. De tener alguna noción de lo que parece cierto, alguna noción de lo que parece ser feliz y me da satisfacciones, eh, alguna noción de lo que es la justicia, de tratar con todas las fallas que todos tenemos, de vertirme a la vida de una manera justa y en justicia. Eh, y, y eso es lo que finalmente uno busca. ¿Ah? Yo diría que en este momento de la vida, 51 tengo yo,
busco ese escenario, el escenario de la tranquilidad, en donde tengo ese paisaje que me permite decir, mira, ok, dado que estoy en esta búsqueda, en esta persecución, y me estoy acercando, fíjate que puedo hacer más cosas, ¿ah? ¿Tú tenés claro que eres parte de la generación que va a vivir este cambio fuerte con la tecnología y CRISPR, sobre todo? Por supuesto, por supuesto. Y te das cuenta, yo creo que ya, no a diario, pero tú te das cuenta anualmente cómo van cambiando las cosas de manera acelerada. ¿Mm? Cuesta un poco entender, digamos, qué va a ir para el lado bueno y qué va a ir para el lado malo. De repente las cosas pueden tomar un giro que no nos esperábamos. Sí, por supuesto. Mm. Pero te veís a los 120 años Lo he pensado con, y con la calidad física que tenía hoy día, con la lucidez mental que tenía he hoy hecho día. algunas cosas para tratar de llegar lo mejor posible a donde me toque llegar, porque no sé cuán lejos me va a tocar llegar. Correcto. Y eso supone estar bien físicamente. Trato de hacer deporte, no me gusta, pero lo hago por obligación y voy al gimnasio, trato de ir lo más que puedo. No a los gimnasios de hacer pesas, voy a un gimnasio de gimnasia funcional en grupo, en donde tenemos que hacer ejercicios con pesas, con todo. Básicamente 1 hora diaria para tratar de, también para poder tener, Energía. no, y para poder tener la autoridad moral para decirle al paciente que tenéis que hacer deporte, Oye, ¿no es cierto? Hace ya varios años dejé de fumar, trato de mantenerme intelectualmente activo, trato de leer, de estar informado, trato de tener mis grupos sociales bien armados, de cuidar a mis amistades, a mis amigos. Tengo grupos restringidos de amigos, pero muy sólidos, muy, muy sólidos. hoy día, perdón que te interrumpa, pero hoy día estaba escuchando un podcast acerca de una de las fundadoras de Regalos Clicker, una tienda que vendía regalos, ¿Ya? y decía, estaba mirando unos estudios de la felicidad de Harvard, y decía que la felicidad del ser humano está muy correlacionada a la calidad de conexiones humanas que tiene, los amigos, Sin duda. o las relaciones que Fíjate puede. que muchas veces tú decís, no, quiero tiempo libre, pero si tuvieras tiempo libre y no tuvieras a nadie, o sea, tu tiempo libre sería salir a caminar solamente, contemplar, solo contemplar. El tiempo libre es interesante porque eventualmente podías organizar algo y de repente salen cosas más entretenidas y da 2 de repente es más entretenido y da 4 puede que sea No digo con esto que sea fundamental estar plagado de amigos, digo que la vida social algo tiene en el ser humano que hace que el ser humano se sienta en general bien. Hay gente que no le gusta mucho, y está entendible, pero en general lo que sucede es que las Y personas que están uno lo ve, las personas que están socialmente más activas envejecen mejor. mm, Yo siempre he pensado que socialmente activo, académicamente e intelectualmente activo, deportivamente activo, con una buena dentadura para poder comer lo que corresponde, eh, y con alguna inclinación por algún tipo de arte. Y eso es suficiente para envejecer bastante bien. suena básico, Mm, pero para el día a día, mm. Pero por eso te digo, en el fondo, cuando los viejos pierden su rol social, cuando ya quedan abandonados, mm, se deshacen. sí. Si la gente dice, no, no quiero que me dé Alzheimer, te doblo la apuesta. Te dejo el cerebro bueno y el cuerpo hecho pedazos. Eso es peor. Gente que todavía está lúcida y que un cuerpo que no los acompaña ni para bajar una escalera. ¿Ah? Entonces, yo pensando en esto, en que si no te mata un infarto ni un buen cáncer, vaya a seguir de largo, ¿ah? Durante un buen tiempo, vaya a envejecer. Y hay que estar preparado para eso, de alguna manera. Si no te mata un infarto o un buen cáncer. Sí, sí, Suena duro. suena duro. Pero es más o menos así la cosa, digamos, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Qué tan prevalente es en la población? Bueno, los infartos, nosotros decimos, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular junta cobra más vidas que todos los cánceres juntos puestos. Si tú pusieras ahí un dibujo, un diagrama donde ¿Mm? apareciera una bolsa con toda la enfermedad cardiovascular en un lado y otra con todos los cánceres, O incluso las cuatro que te dije yo, po. La neurodegenerativa, las metabólicas. pero la típica frase que nos publicita a nosotros y hace que nos ¿Mm? preocupemos tanto es que los infartos y la enfermedad cardiovascular mata más que todos los cánceres juntos, más que todo el cáncer de mama, cuello uterino, cáncer de próstata, cáncer de gástrico, cáncer pulmonar, cáncer de colon, todos esos los juntos y no matan lo que matan la enfermedad cardiovascular. Así es. Esos son los datos duros. Y por eso es tan importante. Y por eso en el fondo es tan costo efectivo invertir en prevención cardiovascular. Porque es barato. ¿Qué es hacer ejercicio? No, que es evitar los factores de riesgo, no fumar, controlar la presión arterial, controlar la diabetes, el colesterol, hacer ejercicio y vida saludable. Un chequeo cardiológico cada cierta cantidad de tiempo. Algunas sociedades dicen cada 3 años, otras cada 2, algunos son anual. Pero estar pendiente de eso, educación en la población, que la gente sepa que si te duele el pecho no es baladí, o sea, tenéis que hacer algo. ¿Ah? Es que el gallo dice, no, estuve como 3 semanas que me estaba doliendo el pecho y iba infartado.
falló la educación ahí, falló en el mensaje. Entonces, sí. Pero al mismo tiempo requiere que, si es que está el mensaje, está la educación, que el paciente en este caso tome las riendas del asunto y diga, oye, quiero tener una actitud más preventiva hacia la vida por supuesto, pero es para que poder pasar esta por- etapa en que me puede dar un infarto. por supuesto, ahí está la educación. Si tú educas correctamente a esa persona va a tener claro lo que tiene que hacer, súper claro lo que tiene que hacer. Y yo creo que en las sociedades modernas, Somos una cultura que hace... sí, el chileno, en Chile por lo menos, la gente lo tiene bien incorporado a su algoritmo de trabajo frente a un síntoma. Y yo creo que hemos hecho la pega de alguna manera. Siempre se puede mejorar un poco más, pero está bastante hecha la pega acá en Chile respecto a la patología cardiovascular. Se puede ir mejorando y por supuesto hay harto que mejorar, pero yo no sería tan autoflagelante, diría que hemos ido mejorando bastante. Y si la lográis pasar, te fuiste. Hasta luego. Yo pienso que si uno se salva de los cánceres que arrecian siempre como ¿En qué etapa de la vida en cualquier etapa, pero como que uno ve que da la sensación de que los pacientes cuando ya pasan los 80 como que caen en una especie como de plató, así como que de ahí... Estaba pensando, así como pensamiento loco, entre los 35 y los 55 es la zona de guerra. Yo diría que sí, entre los 35 y los 60 también. Ahí está bien concentrado todo. La mujer un poquito después porque están un poco más protegidas por los estrógenos, pero al final da lo mismo, porque es un dato estadístico. Cuando llega a la singularidad de los casos, al que le toca, pero ciertamente que por ahí va la cosa. Y hay que estar atento, controlar los factores de riesgo, hacer lo que uno puede hacer. Si nadie está obligado a lo imposible, pero las cosas que eran posibles hay que haberlas hecho. Hay que dejar el pucho, hay que controlar el colesterol, hay que controlar la diabetes. Si eres hipertenso tienes que tratarte la hipertensión. Si tienes todos estos factores de riesgo tienes que vigilarte con mayor frecuencia que el resto. Eso es. No lo hacemos ni nosotros. Si tú me preguntas a mí cuando me hice mi último chequeo, yo creo que estoy pasado hace rato. Y es porque en gran medida estoy ahí mismo. Entonces digo, no, si hoy día lo hago, hoy día lo hago, hoy día lo hago, hoy día, y no lo hago nunca. ¿Entendés? Y eso que yo tengo la formación completa. Por eso es que hay que insistir y hay que hacer estas campañas y educar. ¿Ah? Estoy pensando en... Si tenéis la película tan clara, porque lo habéis visto muy de cerca, ¿qué estáis pensando para el Ingmar del futuro? Me veo viejo, ¿ah? Sí, hay gente que dice, no, yo no me veo viejo, no me veo llegando a viejo. Yo sí me veo viejo, me veo viejo. Me da la sensación de que conocís la vida por los dos lados. Es más o menos, mira, si al final el tiempo hace que todo el mundo conozca la vida más o menos parecido. Nosotros tenemos una parte de la vida que es la parte de la enfermedad propiamente tal y los trabajos en equipos médicos, pero... Y te lo digo porque yo estoy mucho más atrás, digamos, Sí, en el tiempo. sí. Pero sí, me veo, no tengo esa sensación de la persona que siente que se va a morir de un cáncer pasado mañana, porque hay gente que está aterrorizada. Me preocupa mucho más lo que la otra historia, digamos. ¿Qué va a pasar cuando tenga 90? ¿Cómo voy a estar? Porque por mucho que esté muy bien físicamente, voy a ser un viejito, igual. ¿Eh? Y voy a tener las limitaciones que cualquier viejito tiene, por mucho que esté muy bien. Pero no sabemos. No sabemos, ¿no es cierto? Entonces, pero para los estándares de hoy sí. Porque podría ser el Ingmar Sí, de 50 sí. o mejor Sí. a los 90 por las No cosas sabemos, que podrían pasar. por lo que podría pasar. Pero para los estándares de hoy sí. Y me he puesto en la situación. Creo que lo que he aprendido es que no sería muy mirándolo de lejos, uno cuando ya está ahí al lado, capaz que cambien la opinión. No sería un gallo muy activo en intervenir en enfermedades cuando esté muy viejo. En el sentido de que, qué sé yo, Que la vida haga lo que tenga que hacer, la me agarraron naturaleza. un tumor en un pulmón a los 93 años y compadre, digo, ¿sabes qué? Yo creo que este fue mi momento. También quiero saber qué es lo que hay al otro lado, ¿no? Aunque no haya nada. No deja de ser interesante. O sea, las opiniones están divididas. Como el otro día escuchaba a una persona que decía que es muy divertido, dice, la gente de religión es supersticiosa porque cree que hay un Dios que lo creó todo. Y los del otro lado creen que la nada creó todo. Entonces, y los de un tercer lado creen que las cosas estuvieron creadas de siempre. ¿Cuál de los escenarios es menos fantasioso que el otro? ¿Entendido, no? O sea, entonces, la verdad que también, por lo mismo, también es otro punto culmine. El término de la vida, quién sabe qué. Entonces, los quién sabe qué también son entretenidos. Po. Y por último, si se acabó todo y se acabó, bueno, será que, no sé, pues, la termodinámica haga su trabajo, me transforme en miles de cosas diferentes y después aparezca transformado en diferentes. De nuevo, una simulación de la inteligencia artificial. ¿Quién sabe? Pues, también, ¿me entendí? Sí. Quiero cerrar con dos temas. La inteligencia artificial. Primero,
Y hablamos un poquito de lo que es la terapia CRISPR, muy por ¿Mm? encima, pero qué es lo que puede hacer. Mm. Eso, entiendo yo, no partió con el enfoque de inteligencia artificial, sino que parte desde un enfoque más científico-biológico. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es que le va a dar hormonas o esteroides literal a todos estos descubrimientos para acelerar todo el conocimiento nuevo. Todo el lastre tecnológico que requiere, porque la verdad que todas estas tecnologías, biotecnologías, ¿Mm? están frenadas porque es carísimo masificarlas. ¿Te das cuenta que Yo tengo un amigo que trabaja en esto de desarrollo mm, de biotecnología y también hay un proceso de la FDA, si no me equivoco. sí, masificarlos pasa por todo, porque El proceso es muy que largo. te lo acepten, lo caro que... Pero creo que justamente como herramienta para acelerar procesos es súper interesante. Le tengo susto a la inteligencia artificial el que no esté claro dónde están los límites. Porque no está claro dónde están los límites. Y por ahí escuchaba el otro día una cuestión que yo ya había pensado y que se la escuché a Elon Musk, efectivamente, que estaba por ahí dando Te iba a vueltas. decir. Y es una cuestión en la que yo ya había reflexionado y creo que te lo mencioné de alguna manera tangencial también. ¿Mm? Pero lo mencioné por otro lado, por el tema de la vida eterna. Claro. Lo dijo por el lado de los bienes eternos. Él dijo, va a llegar un momento con la tecnología actual en que los seres humanos van a tener todos plata, todos recursos ilimitados, nadie se va a morir de hambre, todos van a tener una casa, va a haber menos gente en el planeta. eh, y eso es lo que debería tender a suceder con la tecnología. Y el problema va a ser Claro que los costos tienden a cero en muchas en cosas. muchas cosas. Y el problema va a volver a ser el mismo. Que las personas van a poder, les van a pagar un sueldo, les van a pagar $2.000 a final de mes porque sí, pero el problema no va a ser ese. El problema es que la vida va a carecer de sentido. Si no nos preocupamos hoy día de darle un sentido a las cosas, cuando llegue ese momento, algún momento parecido a ese momento, vamos a estar en problemas. Si es que llegase a pasar eso, ¿Mm? va a caer grave para la posterior X. ¿Cómo le daría sentido a la vida? Porque va a ser una nueva vida, una nueva forma de vivir que vamos a tener. Sigo pensando en lo que le escuché ahora a Brian Cox, que también lo tenéis que conocer, que es un divulgador de astrofísica. Sí, creo que está en el eh, podcast de Joe Rogan, es y, un gallo bien interesante. y muy interesante, y se lo escuché a quien en paz descanse, mi hermano de mi papá, mi tío Jaime Ressler, que es un físico teórico, probablemente un físico teórico de los más importantes que ha sido en nuestro país. Y una cuestión importante, muy importante diría yo, estamos nosotros en un planetita, en una estrella, en una galaxia que tiene 200.000 millones de estrellas parecidas a esta, en una galaxia en donde hay billones de otras galaxias iguales, y existe una posibilidad real de que no exista ninguna otra vida tecnológicamente desarrollada y además reflexiva, o sea, que se dé cuenta de que se está dando cuenta de las cosas. Porque da lo mismo si yo encuentro un planeta lleno de cebras, ¿no es cierto? Es como que hubieran piedras que se mueven. Pero el humano puede ser, en este momento, lo único con que el universo cuenta para tener algún grado de autopercepción de sí mismo. Entonces, Como podría no serlo porque las posibilidades son tan infinitas y el espacio-tiempo es tan grande que podría haber civilizaciones. sí, pero como te digo, para efectos prácticos podría darse que esta, esta sucesión de acontecimientos que terminó con la vida humana presente en el planeta Tierra Este sea, milagro en la Tierra. sea efectivamente único. Mm. Podría ser. ¿Ah? ¿Cómo no? Pero podría ser. Y eso, y para efectos prácticos, para nosotros el ser humano, lo es, porque nuestra velocidad más rápida es la velocidad de la luz, que es tremendamente lenta para efectos astrofísicos y Mm. astronómicos, ¿no es cierto? Entonces, el sentido que yo le veo a las cuestiones es, dado que se nos revela este tremendo misterio, que es la creación, esto que estamos viendo, el mejor sentido que puedo darle a mi vida una vez estando ahí es tratar de llegar a lo más inexpugnable, a tratar de comprender lo más que se puede comprender. Más Tenemos curiosidad, más más conocimiento. curiosidad, más investigación, más conocimiento, más observación, más deleite. Aprovechar esa oportunidad que nada más hasta donde conocemos lo tiene. Si una roca de la luna Titán no tiene la capacidad de ver nada, está ahí, ¿no es cierto? Eh, Nosotros sí, podemos mirar, podemos observar tanto. Por supuesto que suena súper hiperintelectualizado, pero tú me estás preguntando dónde le encontraría yo un sentido a las cosas. Y creo que en este viaje también de soledad de la especie humana en esta isla, ¿no es cierto? El otro sentido es preocuparse por el que está al lado, Mm. que cuesta ese, ¿eh? Porque uno está cansado, tiene sus problemas y la cuestión. Entonces, preocuparse más allá de lo profesional, digamos, ¿ah? De repente detenerse un poquitito. No tienes que preocuparte de todo el mundo, porque uno no todos somos Sor Teresa Calcuta.
Eh, pero sí, por lo menos date el tiempo de repente. De repente, a veces el cambio lo haces con una sola persona. Entonces, preocuparme de ver lo que tengo, lo que se me reveló, y preocuparme del que tengo al lado. Y creo que esas son dos cosas que, si alguien me dice que las ha logrado hacer, creo que encontró todo el sentido de su vida. Creo que es una misión difícil. Es una misión difícil. Creo que el espíritu de este show es poder dejar legado o buenas conversaciones que les puedan servir a alguien. ¿Qué le dejaría a las personas que escuchan este capítulo? ¿Qué aprendizajes buenos de la vida o qué te gustaría compartir con ellos que creéis que es muy, muy importante? Yo creo que la primera lección que traté de hilar un poquitito al principio cuando me contaste de dónde había salido, cómo ¿Mm? llegué a donde llegué, es el hecho de la flexibilidad humana. Ganamos porque somos flexibles. Gana el más flexible. Ese es el que gana. El que es capaz de adaptarse a más cosas. ¿Mm? Darwin. Y si es que la teoría darwiniana, digamos, es plausible. Yo pienso que Ujú. incluso así creo que es un poco fantasiosa la teoría darwiniana. Pero digamos lo que sí, que el adaptarse es lo que nos hace de repente tener éxito en nuestras tareas. La flexibilidad, el que si algo me dicen que no me gustó, bueno, ¿cómo hago para pasar por ahí y con mis otros principios? Pero bueno, sin sacrificar en lo que uno cree, pero sí teniendo la generosidad de decir, bueno, voy a ceder y voy a... Eh, y otra de las grandes cuestiones que uno pudiera decir, una cuestión importante, es lo que dijiste tú. Intentar hacer el ejercicio de buscar un sentido a las cosas. El sentido a la vida se revela solo a diario. Y si uno está atento, lo va a percibir. Es un ejercicio intelectual, es verdad. Y probablemente a diferentes niveles los Al- resultados son distintos. Algunas veces puede ser una maldición porque tu propia curiosidad te puede comer en la ansiedad del día a día de que no lo Hay, encuentro o de que... hay que saber darle los tiempos. La verdad que te dije el silencio. De repente hay que callarse un poco y decir, chuta, no lo he encontrado, vendrá solo. Debe estar más atento a escuchar que a actuar, digamos. Eh, y el otro mensaje yo creo que no lo alcancé a decir, que fue el mensaje que le digo a los niños siempre cuando, a propósito de cómo uno ha hecho las cosas. Yo creo que el éxito en la vida, fíjate, el éxito ya más personal y más práctico, que es una cosa que todos de alguna manera buscamos y que como sociedad lo necesitamos harto, particularmente en Chile, y que siempre trato de decirlo. Yo le decía a los niños, a mí no me importa si en el fondo tú me decís que querés ser astronauta, doctor, ser responsable. Si tú me decís que vaya a hacer algo y que ese algo va a estar hecho en tal momento y en tal lugar, y yo llego, yo espero que eso esté ahí. Nos falta tanto eso, ¿no? Nos falta tanto de, de- de responsabilidad, de decir, mira, eh, yo me comprometo a esto y en el momento que te digo que me comprometo, eso va a estar hecho. ¿Sí? ¿Ah? Que es un mensaje que no tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, pero que tú me decís que otros mensajes de la vida, yo creo que lo que he aprendido es que los que llegan lejos, 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 por supuesto son los genios, pero después de ellos son los gallos más responsables, no los más inteligentes, en los que tú puedes contar, en la gente que tú decís, mira, me dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Eso es un mensaje importante en estos tiempos, en donde yo veo que realmente muchas de las cuestiones se quedan porque no se puede contar con eso. Eso es un mensaje un poquito más práctico, pero que siempre me gusta dejarlo. ¿Qué le has tratado de traspasar a tu hijo? ¿O qué crees tú que es un buen ejercicio como padre para transmitir como legado? Chuta, yo creo que generalmente lo primero que uno quiere transmitir es que le den el valor a la familia que yo creo que la familia tiene, digamos, Mm. en términos de que todo es más fácil, todo es más expedito, todo es más amoroso en manada que solo. ¿Ah? Lo segundo es que no hay que dejarlo para muy tarde. ¿Ah? Eh, de repente puede ser que uno diga, no, voy a privilegiar esto, primero tengo que recorrer Europa, voy a hacer tal posgrado, tal otra cuestión, y todavía no estoy en el momento. Nunca es el momento preciso para tener hijos. Nunca. Siempre va a ser complejo. Primero porque eres muy joven y después va a ser complejo porque eres muy viejo. Así que si tenéis que elegir una de las dos, temprano, rápido. Forja el carácter y forja tus proyectos. Cuando yo tengo que pelear por mí, no es lo mismo cuando tengo que pelear por mí más dos guaguas más que están en la casa. Y ser, no quiero llevar a que no se entienda mal, ¿eh? No estoy haciendo un llamado a la paternidad juvenil. La paternidad juvenil. Estaba teniendo hijos Quiero después. decir que no se postergue mucho, porque hay cosas entretenidas,
a ti también te tocó un poco, Gonzalo, relativamente joven, Mm. que ser papá con hijos relativamente joven, con hijos ya relativamente crecidos. Esa relación es única, única. Esa relación es espectacular. Y creo que mucha gente se la está perdiendo, están postergando mucho eso. ¿Educación? ¿Tú crees que es un activo importante para dejarle a los hijos? ¿De alguna manera? Educación en el sentido Que de... vayan a un buen colegio, que logren formarse en la universidad. Interesante, yo lo estuve en un colegio súper bueno y también estuve en un colegio que era mid. ¿Ah? ¿Mm? Pues nos fuimos a Puerto Varas, volvimos, no tenían colegio, así que entraron, no voy a decirlo, pero misteriosamente creo que el que fue más formativo fue el que era el menos fancy de todos los colegios. Les enseñó varias cosas. Les enseñó que no todas las personas viven igual que ellos, que hay personas que lo pasan requete contra mal. Les enseñó que si quieren, porque el colegio tenía buenos recursos, que si queríais avanzar un poco teníais que hacer tú un esfuerzo porque no lo iban a hacer todos tus compañeros, los gallos estaban ahí, no habían exigencias mayores. Y les dio un baño de realidad que yo creo que les sirvió hasta el día de hoy. Los dos que están ya terminando les ha ido súper bien, súper exitoso. La más chica tuvo 8 ciclos vital, así que la verdad que está recién postulando para la universidad, así que no es lo mismo. Así que creo que la buena educación en cuanto a elegir el mejor colegio posible no necesariamente es la mejor de las garantías. Sí te puede entregar ciertas redes que pueden ser útiles en algunas áreas, en algunas profesiones. En mi profesión, por ejemplo, las redes sociales no tienen mucha utilidad en general, pero en otras profesiones sí, Mm. ¿cierto? Pero yo no estoy convencido de que los mejores colegios entreguen a las mejores personas. No me queda tan clara esa relación tan lineal. ¿Mm? Pero sí, por supuesto, los que puedan invertir en educación en su hijo, inviertan en educación y no en auto. Y con esto sí o sí cerramos. ¿Qué crees que es una buena inversión en la vida? La familia por lejos. En los primeros 10 lugares, los primeros 10 los tiene la familia. Todo lo que podáis invertir en familia va a ser bueno. Porque es la principal fortaleza, a mi juicio. Es la cuestión que más te completa en términos, yo diría, espirituales, anímicos, de salud, de proyectos, de ilusiones, ¿me entendés? El otro día fui a ver a mi hijo que vive afuera y posteé por ahí y dije, esta es la primera vez que voy a comer a la casa de un hijo. Porque me invitó a su departamento que se habían Ah. recién arrendado, un departamento chico en una ciudad austríaca secundaria, y me invitó a comer. La sensación fue tan profunda, tan potente, partiendo de un hecho tan sencillo, que eso te deja más o menos en claro la importancia que tiene el establecer este suerte de cuestión, eh, digamos, metafísica de la familia. ¿Eh? Porque no es lo mismo que me hubiera invitado a un amigo a comer a su departamento en otro lado, no. Se están dando vuelta los ciclos sobre sí mismos, ¿te das cuenta? Y algún día probablemente él te va a cuidar a ti. Y algún día me va a cuidar a mí y va a pasar un día que me va a tocar ir donde otro hijo y va a pasar un día que mi hijo va a tener los problemas que yo alguna vez tuve. Pero pero somos en el fondo un conjunto que suma más que las partes y eso es muy categórico. Y esto es importante porque me refiero con esto a familias tradicionales, familias monoparentales, otros tipos de familias no tradicionales, pero proteger eso, yo diría, lo pondría en los primeros 10 lugares. ¿Ah? Creo que está astronómicamente lejos de las otras cosas que pueden ser importantes. Muy, muy lejos, por mucho. Y ahora sí, que se me acaba de ocurrir el pensamiento. ¿Por qué querés que la gente que te quiere y que te importa se acuerden de ti? Me lo he planteado antes, ¿eh? Y me ha costado encontrar respuestas, para serte bien franco. Pero yo creo que me gustaría que se acordaran de mí como una persona, mira lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Mm? Como una persona bien divertida. Yo soy una persona bien amarga, pero que siempre trato de dejar dentro de esa amargura alguna cuestión Yo te encuentro chistoso igual. media divertida. Entonces, una de las cosas que más me gustaría es que se acuerden de mí y que eso evoque una sonrisa, ¿te das cuenta? Si se logra eso, quiere decir que, bueno, algún momento bueno hubo ahí, ¿me entendí? Porque yo digo, como que recuerden con un buen doctor, no encuentro una lata esa cuestión. Y además que nunca nadie te recuerda por eso, porque siempre hay otro mejor que tú en la vida. Que me recuerden por el gran papá que fui, no, porque los papás somos todos imperfectos y probablemente, no, pero que me recuerden por alguien que
que si se acuerdan, se mueran, se Ah, cagan de la risa un poquitito, lo encontraría más o menos entretenido. Eso yo encuentro que sería una cosa chora. Sí. Ingmar, un Gonzalo, gusto. muy entretenido, te felicito por el programa, te deseo éxito, creo que es una muy buena iniciativa sentarse a conversar. Esto lo bueno, el valor agregado de esto, yo creo que es sentarse a conversar. Si te gustó este episodio, suscríbete a mi canal y déjame tus comentarios.